Bueno, buenos días a todos. Nos disculpan las dificultades técnicas que tuvimos con el enlace, pero sabemos qué pasó. Esperamos que no se vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir en el futuro. Hoy le damos la bienvenida a esta charla que nos parece importante, los estados financieros del Grupo PM de diciembre de 2021. Para recordarles pues, a los que de pronto no han sido muy frecuentes con nosotros en este espacio, la idea es que hacemos primero digamos, unas breves notas sobre las actividades de APEP que vienen para estos próximos meses. Luego hacemos la presentación de la persona que va a hacer la charla y durante la charla ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat o al final de la charla va a haber un espacio para que hagan sus preguntas o comentarios sobre la charla que vamos a ver hoy. Entonces, de nuevo, pues les doy la bienvenida. Les recuerdo que el 19 es el 19 de enero, ¿no es cierto? Sí, señor. El 19 de mayo vamos a tener la caminata de este mes, que es al Cerro Chapecoense. Es en la Unión, de la Unión se sale pues hacia el cerro, una caminada de 14 kilómetros, muy bonito el paisaje, vale la pena para que se animen y vayan. El nivel de dificultad no es alto, no es alto. También queremos anunciarles nuestras próximas conferencias. En junio vamos a tener un ciclo de 2 conferencias en ese mismo mes, que es la historia de las guerras mundiales y la situación actual que se está viviendo en este momento en Ucrania. Es una conferencia bastante interesante. La va a dar Gustavo Rendón, va a ser en 2 sesiones, el martes 7 y el 14, de 10 a 12, pues por este mismo espacio. Para que lo tengan presente y se animen a participar en la charla que nos parece de mucha actualidad. Bueno, ya pues con estas notas parroquiales les vamos a dar inicio oficial a la charla de estados financieros del grupo EPM a diciembre del 21. Nos la va a dictar Diana Rúa. Diana Rúa, pues muchos de ustedes la conocen, pues una persona que lleva mucho tiempo trabajando en EPM, es economista con especialización en finanzas corporativas y mercado de capitales. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, de los cuales los últimos 28 han sido en el área financiera de EPM. Actualmente se desempeña como gerente de contabilidad y servicios financieros, habiendo ocupado previamente posiciones como vicepresidente de finanzas corporativas, gerente de planeación financiera y jefe de gestión de capitales. Los dejo con Diana, pues que ya la ven ahí en la pantalla. Diana, bienvenida y muchas gracias pues por darnos la posibilidad de conocer estos resultados de primera mano. Bueno, buenos días y muchas gracias a Pep, a Fray Argiro, a todos los que hicieron posible que tuviéramos este encuentro. La verdad, yo estoy convencida que poder tener estas conversaciones es muy saludable para todos. Por un lado, pues porque recibí la retroalimentación de ustedes, que fueron personas que entregaron su vida por EPM, digo yo, es maravilloso y que ustedes puedan como escuchar la realidad, que nosotros podamos presentarles. Los números tienen la bondad de que hablan por sí solos, pero no sobra como una explicación adicional. Estoy muy contenta, he escuchado voces muy queridas, por ahí escuché a Pacho, por ahí escuché a Luis Fernando, por ahí escuché al doctor Ceballos, todavía le digo doctor Ceballos, a Belardo. Pues entonces estoy muy contenta de poder tener esta interacción. Me disculpan los que no he mencionado, estoy hablando a partir de las voces que escuché saludarse. Les iba a pedir un favor, y es si le pueden reenviar la citación con la solución que encontraron a Luis Guillermo Vélez, que me ha escrito varias veces que no se ha podido conectar, pues tuvo los problemas que tuvimos todos para entrar. Mira, yo se la mandé ahorita, cuando se la mandé a todos, le mandé la larga. Yo la voy a escribir por acá para que tú te concentres que entre por esta larga. Yo ya se la envié a él ahorita. Ok. Bueno, aprovecho que acabé de intervenir para decirle a todos que por favor apaguen sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que dejemos como el internet básico para Diana y para su equipo.
Entonces, y vamos a darle derecho y al final vamos a dejar el espacio de conversatorio, de preguntas y de observaciones y comentarios que quieran hacer para que hagamos un conversatorio con Diana y su equipo. Entonces, Bueno. listo, por favor apagan los micrófonos. Entonces, si bien estoy pues muy contenta de la oportunidad, creo que está un poquito tarde, pues porque ya estamos en mayo y en esa medida les dejo la invitación abierta que para los trimestrales, pues cuando lo consideren y si les parece, pues estoy atenta para que podamos compartir más oportuna y frecuentemente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mirar los estados financieros del grupo a diciembre. Estos estados financieros, digamos que en muchos son exactamente iguales a los que le presentamos en la Junta. De pronto, para ustedes, pues sí, les voy a ir mostrando los tableros como se los presentamos. Como todos sabemos, pues el grupo es muy grande, son casi 50 empresas y que todas deben ser consolidadas. Entonces yo les voy a mostrar la información tal cual la ve la Junta. Hubo cosas importantes durante el 2021. Lo primero es que era el segundo año de la pandemia. El primer año tuvo impactos muy importantes para la empresa, básicamente orientados o soportados en tres cosas: menores ingresos que se dieron tanto por menor demanda, menor consumo, como por la congelación de tarifas que hizo el gobierno dentro de sus medidas dentro de las medidas para mitigar los impactos de la contingencia. Y por el otro lado, pues costos adicionales que impactaron los resultados de 2020. ¿Y por qué me devolví hasta 2020? Porque esa es la base de comparación cuando hablemos de crecimiento. Entonces, si bien durante el 2021 la pandemia todavía estaba vigente, digamos que por un lado está la resiliencia natural de la empresa, pero por el otro la naturaleza de los servicios que prestamos, pues que obviamente, diría Luis Guillermo, son menos inelásticos, ¿cierto? Entonces hay una recuperación más rápida, más igual las medidas para recuperar las tarifas congeladas durante 2020 que empezaron a regir. Eso sumado a la recuperación en el país que ya llevó a que hubiera una mayor demanda a un mayor crecimiento económico y por ende una mayor demanda de los servicios. A eso le sumamos las condiciones hidrológicas del 2021, digamos que fue muy generoso en agua y como decía Jaime Vélez, que todos lo recordamos con cariño, pues EPM vende aguaceros. Entonces, al haber mayor aportes hídricos, pues hubo mayor generación de energía, que es una situación que es relevante para la empresa desde varios puntos de vista. El negocio de generación pues puede vender más, pero adicionalmente también implica que haya menos compras de energía y menos generación con térmica, y todo eso es pues como un círculo virtuoso que impacta positivamente los negocios. Un segundo. ¿Qué otras cosas nos pasaron? Pues también tuvimos algunas recuperaciones de la DIAN. Nosotros cuando el gobierno le cambió el nombre al impuesto a la riqueza, impuesto al patrimonio por impuesto a la riqueza, en ese momento, pues ya hace varios años habíamos tomado la decisión, porque con la DIAN es mejor hacerlo así, por los riesgos que implica hacerlo de otra manera, de pagar y después empezar los procesos para recuperar los recursos. Entonces eso desde el año anterior venimos recuperándolo y tuvimos una recuperación importante en 2021. Una situación negativa que también ya empieza a verse en la empresa, y ustedes recordarán, porque este no es un problema nuevo, ha mejorado levemente, pero en mi opinión, y lo vamos a ver con los números más adelante, sigue siendo una oportunidad de mejora muy grande, es la capacidad de ejecución de inversión. Normalmente nos hacen, como en los restaurantes, nos hacen más los ojos y las ganas que la capacidad real de ejecución. Yo recuerdo por allá hace casi 30 años cuando empecé a la empresa, que ese nivel de ejecución era del orden del 60%. Se han tomado a lo largo del tiempo muchísimas medidas para mejorar este nivel de ejecución. El año pasado terminó en el 80%, pero todavía es más lo que presupuestamos y planeamos que lo que ejecutamos, y eso hoy en los negocios regulados está teniendo un impacto, en especial empezando los de aguas, que esa baja ejecución pues tiene una contraprestación
impuesta por el regulador, que es una provisión que se llama provisión POIR y que hace que se reserven pues parte de los recursos que se han cobrado a los usuarios y que no han sido ejecutados. ¿Qué otra cosa nos pasó? La reforma tributaria que todos sabemos que empezó a tener vigencia. Esto, si bien el impacto se empieza a dar después no se empezaba a dar el año anterior, con las normas internacionales de información financiera, debemos hacer el reconocimiento de ese impacto futuro, es lo que se denomina impuesto diferido. Entonces también eso tuvo un impacto de unos más o menos 200.000 millones en la utilidad, 211.000. Y ya les había hablado del COVID, que fue unos impactos menores. En Malambo, Malambo tuvo un deterioro de la inversión. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con las inversiones, con todas las que tenemos? La norma NIF dice que ningún activo puede tener un valor en la contabilidad superior al valor recuperable del mismo. Y el valor recuperable puede ser o por la venta o por la operación. Entonces, con Malambo, a Malambo no le aprobaron las tarifas, el nuevo marco regulatorio, que era vital pues para la sostenibilidad de la empresa, y eso lleva a que tuviera un deterioro considerable de 11.000 millones de pesos. ¿Qué otras cosas son importantes? El negocio de aguas, el de gestión de aguas residuales, se ve impactado, lo vamos a ver ahorita, de una vez les advierto, es como si fuera la oveja negra del 2021, porque van a ver en los tableros que aparece toda con rojo, pero es una situación coyuntural. Cuando nos cobraron la plusvalía para ejecutar el proyecto planta de la PETAR del Norte o PETAR Aguas Claras, había el compromiso de pagar una plusvalía al municipio de Bello. Infortunadamente, al momento de hacer el cobro, el municipio de Bello se equivocó al hacerlo, y eso pues nos llevaba a nosotros a que teníamos que digamos, interponer actos contra ese cobro. Al igual que en lo tributario, la política siempre es pagar y después interponer los recursos, y esto es básicamente porque tienen el mismo comportamiento, y es que los intereses y las sanciones son tan altos que es preferible hacerlo de esta manera. Entonces también eso se hizo. En diciembre de 2020 ya salió el último fallo a favor de EPM, y esos recursos se causaron, son 132.000 millones actualizados, pero el municipio no ha pagado. Entonces tuvo como un doble efecto en los estados financieros de aguas residuales, que en su momento les voy a contar. Y digamos que lo más grande, lo que más nos demandó tiempo, estudio y todo esto, tuvo que ver con Ituango. Ituango pues desde 2018 viene exigiéndonos mucho. Si ustedes son juiciosos y leen las notas a los estados financieros que están publicados en la página, pues siempre aparece una nota especial con respecto a Ituango. Desde el 2018 lo que venimos haciendo es hacer las provisiones de todo lo que sabemos que serán pagos futuros ocasionados por esa contingencia. En este caso, pues incrementaron de manera considerable, casi 300.000 millones, esas provisiones que hicimos. Pero eso no fue lo más significativo. Lo más significativo, ustedes lo saben, es el pago del seguro de los recursos en vista pues de la situación que hemos vivido, y el acuerdo que se negoció para recibir esos recursos, dados los fallos de la Contraloría. Entonces estos recursos entraban a la empresa, y el gran reto era cómo íbamos a contabilizarlos. Les digo que nos exigió de manera importante cómo iba a ser esta transacción, y de una les voy a contar finalmente cómo y a qué llegamos. Las aseguradoras pagaron, y pagaron suspendiendo el proceso de ajuste típico de estos casos. Con eso era imposible saber de los 4.3 billones que llegaron, qué era lucro cesante y qué era daño emergente. Y cuando les digo que imposible, es que hicimos todo por tener esa separación, y tanto las aseguradoras como la misma área de riesgos y seguros, como los abogados, nos decían: al suspender el proceso de ajuste es imposible reconocer esto.
Entonces convocamos pues todo el equipo contable a pensar en esto, contable y financiero. Convocamos a los asesores de NIF, a los asesores tributarios, y finalmente la conclusión que llegó es, dado que también había la obligatoriedad de asegurar que esto fuera para la recuperación del proyecto, que todo se registraba como daño emergente, nada como lucro cesante, así el contrato original tuviera los dos componentes. Entonces a diciembre quedó registrado esos 4.3 billones como un menor valor de la inversión que se había ejecutado hacia la fecha y una cuenta por cobrar contra las aseguradoras, porque recuerden, el acuerdo se firmó en diciembre, pero el pago realmente fue en enero. Y adicionalmente, pues se recibió la indemnización por responsabilidad civil por los impactados administradores, en este caso 426.000 millones. Entonces ya como con ese contexto de qué pasó, una mejor situación económica, una relativa recuperación de la economía, recuperación de las tarifas dejadas de cobrar durante 2020, mayor generación de energía, vamos a ver los números. Pasamos, Mónica. Bueno. Entonces, este es el primer tablero y digamos que es el principal tablero. Si a mí me dicen en la junta que solo hay 5 minutos para presentar, pues yo casi que presento esta y otra lámina. Aquí vemos lo que hoy se llama estado de resultado integral, que antes era conocido como estado de resultados o estado de PIG, y lo vemos a la izquierda vemos el grupo EPM, a la derecha vemos a EPM, y en el intermedio vemos el grupo separado en energía y aguas, que digamos que es como nos ve el sector financiero. En la siguiente lámina vamos a ver un poquito más de detalle, que es ya por segmento de negocio, y les cuento algún otro tipo de cosas. Entonces aquí estamos viendo pues que hay muchos números y muchas convenciones. Yo voy a tratar de explicárselas en esta primera lámina. Empezamos con los ingresos del grupo alcanzaron 25.3 billones, mientras que en EPM fueron 11.3 billones. De esos 25.3 billones, el 45% lo genera EPM, es lo que estamos diciendo. O sea, hoy el 55% de los ingresos del grupo proviene de las filiales. En energía tenemos agrupados todo lo que es generación, transmisión y distribución de energía. Nosotros no tenemos segmento comercialización todavía. Eso está asociado, la actividad como tal está asociado al negocio de distribución en el caso de clientes masivos y en grandes clientes a generación. Y aguas aporta, y gas también hace parte del sector, de este gran macrosegmento de energía. Y en aguas están provisión de aguas, gestión de aguas residuales y provisión de residuos sólidos, y gestión de residuos sólidos, y aportan un 11% de estos ingresos. Como les dije, mucho de esto está asociado pues a la recuperación económica que llevó a mayor consumo en casi todos los servicios, a mejores tarifas, a la recuperación de las tarifas dejadas de cobrar o congeladas, a los incrementos de las tarifas congelados en 2020, que se empezaron a recuperar en 2021, y a los mayores aportes hídricos que tuvieron un aporte importante en el negocio de generación. Los costos y gastos en el grupo alcanzan los 20 billones de pesos, mientras que en EPM 7.7 billones, esto es el 39% de los costos del grupo. Aquí vamos teniendo una señal que muchos intuyen, y es que los negocios de EPM son negocios de un mejor margen que los otros negocios. Eso es verdad, pero les pido el favor que lo tengan un poquito en el parqueadero mientras llegamos a una lámina que tengo más adelante, que nos compara los EBITDA de todos los negocios y podemos analizar un poquito más en detalle ese tema. Con eso vemos que hay que los costos y gastos tanto en el grupo como en EPM están sobre ejecutados, con un crecimiento que es inferior al crecimiento de los ingresos. Y aquí vuelvo y me detengo en las convenciones. Cuando vemos los triángulos o las flechas, estamos hablando de la variación con respecto al año anterior.
Cuando vemos los óvalos, estamos hablando de la ejecución con respecto al presupuesto. Y los colores, pues, tienen relación, son como una especie de semáforo que tienen relación como con el comportamiento esperado de la variable. Así las cosas, que los ingresos crezcan y que estén sobre ejecutados, pues es bueno, ¿cierto? Entonces aparece en verde. Cuando el desvío con respecto a lo que se espera es leve, aparece amarillo, y cuando el comportamiento no es el esperado, aparecen los rojos. En el caso de los costos y gastos, vemos las variaciones en negro. Estas están cuando hay crecimiento en costos y gastos, que uno no quisiera que hubiera crecimiento en costos y gastos, pero que es inferior al crecimiento en los ingresos. O sea, yo no puedo vender más si no tengo mayores costos. Están creciendo los costos, pero están creciendo menos que los ingresos. Por eso son negros. Si ya hubiese un decrecimiento, estaría en verde. Y entonces vemos que hay rojitos. Cuando hay rojos, entonces uno empieza a preguntarse, ¿y aquí qué pasó? Entonces vemos un rojo en los costos y gastos. Ese rojo fundamentalmente está asociado a dos cosas: a las mayores provisiones por Ituango, que les mencioné, que afectan básicamente a energía, y que son provisiones pues que dependen de la calificación que se le da a los litigios que se han instaurado contra la empresa a raíz de la contingencia de Ituango. Y también está asociado a las mayores compras de energía en las empresas distribuidoras. El sector de aguas, aquí empezamos a ver lo que les contaba ahorita, se ve rojo todo, y ese rojo está muy marcado por la situación del litigio con Bello que les contaba hace un segundo, que genera una subejecución de ingresos. Ese es el amarillito que vemos del 96%. En la medida que no se esperaba ese fallo en 2020, esos ingresos pero sí esperábamos el fallo, habían sido presupuestados para 2021. Entonces esa subejecución está fundamentalmente asociada a esa situación. Y los mayores costos y gastos es porque el municipio no ha pagado, ya lleva suficientes meses para que el total de la cuenta esté deteriorado, y por ende pues se ven esos incrementos de costo y gasto y esa sobreejecución. Ahorita que veamos segmento por segmento, ya vemos la situación más coyuntural y les puedo contar pues cosas extras que puedan estar explicando eso. Como ese negocio que tiene esa problemática está localizado en EPM, es al interior de EPM, no es una de las filiales, pues el rojo también impacta la ejecución de costos y gastos de EPM. Con esa situación de costos y gastos que les he explicado, si estoy muy aburridora, muy exhaustiva, me cuentan y yo puedo ir más rápido. Tenemos en el grupo un EBITDA de 7.4 billones y en EPM un EBITDA de 4.5 billones. Esto es, EPM aporta el 62% del EBITDA. Algunos que dicen que el comportamiento de EPM es mejor que el del grupo. Esto es verdad y vamos a ir teniendo claridades de por qué pasa esto más adelante. No me voy a detener en energía y agua. Aguas es el 16% del EBITDA, los negocios de agua tienen un mejor margen EBITDA, y energía el 84%, los rojos ya se los conté, ¿cierto? El otro número que aparece en verdecito, que a propósito, pues a mí me molesta mucho ese verde porque casi no se ve, es el margen EBITDA de cada uno de estos segmentos, pero igual lo vamos a tocar más adelante, entonces por eso no me voy a detener. Con una utilidad de 3.282 millones en el grupo y de 3.3 billones en EPM. Normalmente este número es el número que más comentarios genera afuera porque se hace una interpretación que es bien simpática y dicen, oiga, básicamente es más grande la utilidad de EPM que la utilidad del grupo. Lo que quiere decir es que todo ese crecimiento que están haciendo desde 2006 es un sinsentido, porque lo único que está arrojando es una pérdida que la cubren los negocios de EPM. Yo creo que comentarios de ese estilo les son familiares, ¿cierto? Básicamente, entonces, desde el punto de vista técnico, ¿yo qué les puedo decir? Estos dos números tenderían a ser iguales, no serán nunca iguales por algunas razones técnicas, pero deberían estar muy cercanos el uno al otro. ¿Cómo así? Si yo en el grupo tengo las filiales y en EPM también
hay un concepto que los antiguos financieros recordarán mucho, se llama método de participación. El método de participación que dice, yo tengo mis ingresos, pues me estoy parada en EPM, luego les cuento cómo funciona en el grupo. Yo tengo los ingresos de los negocios de EPM, resto los costos y gastos, y luego viene la parte financiera. Y en esa parte financiera, pues resto los intereses de deuda que pago y algunas otras cosas, pues como no operativas, no directamente asociable a los negocios que tenga. La más representativa suele ser la deuda y los impuestos, pero adicionalmente, cuando se trata de una empresa que es dueña de otras empresas, viene el método de participación. Y el método de participación, ¿qué es? Es que voy a cada filial que es de la cual soy dueño, busco su utilidad, la multiplico por el porcentaje de participación que tengo en esa filial y la traigo aquí. La sumatoria de lo que me pertenece de la filial en virtud de la propiedad que tengo en la empresa, yo la traigo como método de participación. Es decir, que cuando yo hablo de la utilidad de EPM, tiene contenida la utilidad que generan los negocios que se operan al interior, como la utilidad de las filiales en la proporción en que tengo la propiedad en las filiales. No sé si el concepto es claro. En el grupo EPM, entonces yo lo que hago es tengo los ingresos de todas las empresas del grupo, menos los costos y gastos de todas las empresas del grupo, menos los impuestos y la deuda de todos, y llego a una utilidad que una de las razones por la que no es igual a la otra es porque aquí lo que tengo, como tengo el 100% de los ingresos, el 100% del costo, tengo el 100% de la utilidad, entonces lo que debo restar es el interés minoritario, el ejercicio contrario que hacía en EPM. De esa utilidad, cuánto le pertenece a los otros accionistas que tengo en las empresas del grupo. Y esa es una de las distorsiones, como EPM es muy mayoritario en casi todas las empresas, no es dueño o del 100 o del 90 o del 75%, pues esto no debería dar mucha variación. Así todo, entonces vemos que la utilidad de EPM en este año en particular está mayor, y esto obedece a que en el grupo UNE aparece como una subsidiaria. Entonces, cuando yo en el grupo traigo el método de participación, que no lo hago en EPM, UNE tuvo una pérdida muy grande en 2021 del orden de 500.000 millones, y el 50% de esa pérdida se viene a afectar el grupo. Entonces, eso hace que la utilidad de EPM hoy esté mayor que la del grupo. Entonces esa es como la primera cosa que así como que quería contarles, que lo normal es que esos dos números tiendan a ser iguales por la explicación que ya les acabo de dar. Pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a ver estos mismos números, solo que separados por negocio. Estos son los negocios que oficialmente EPM hoy reconoce, que la Junta de EPM desde hace mucho tiempo reconoció como los negocios hoy, con la G generación, sigue transmisión, distribución, gas, provisión de aguas, gestión de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y otros que es otras actividades que la empresa hace para operar el grupo, u otros servicios que prestan que no están asociados a los servicios públicos. Voy a poner ejemplo. Al interior de EPM tenemos la unidad médica, lo que ustedes conocían como departamento médico. Eso aparece como segmento otros. ¿Y por qué eso no es un costo para los negocios si debiera serlo? Porque recuerden que desde el 94, si mi memoria no me falla, no se puede recibir nuevos afiliados. Entonces hoy más del 50% de la población activa de EPM no está en la unidad médica. Eso, como no es genérico para todos los empleados, la norma contable dice que no se puede trabajar como costo y se trabaja como una actividad complementaria en beneficio de una porción de los trabajadores y extrabajadores de la empresa. Voy a ponerles otro ejemplo que está en el segmento otros. Max Seguros. Max Seguros es una empresa que fue creada ya hace bastantes años para optimizar el costo de los seguros en EPM y hoy en el grupo. Entonces, Max Seguros no está asociado a la prestación de servicios públicos, está en el segmento otros. Otros ejemplos de cosas que estén en el segmento otro, actividades como la facturación o recaudo a terceros. Esto también hace parte del segmento otros en algunos
convenios que se tienen para prestar el recaudo y facturación a algunas entidades. Este es representativo, por ejemplo, en EPM, cuando lo vemos solo, por el recaudo que se le hace en varias. Y finalmente, todos los vehículos que la empresa, que no son empresas operativas, sino que fueron vehículos de inversión para posibilitar el crecimiento, la gestión de esos vehículos también aparece en ese segmento otros. Entonces, hecha esa explicación de qué tenemos aquí, entonces vemos que generación pues aporta el 19% de los ingresos del grupo, que tuvo un comportamiento bueno, que ya se los he explicado, pues, ¿por qué? Por los mayores aportes hídricos, por la mayor demanda de energía. Le vemos un rojo en los costos y gastos, que está ejecutando a un 11% más de los costos. Realmente los costos de casi todos los negocios estaban por debajo de lo presupuestado. Aquí básicamente lo que recupera ese ahorro que se había hecho y lo supera son las provisiones de Ituango, que les mencioné desde el comienzo. Así las cosas, pues, tenemos un EBITDA en generación de 2.4 billones y una utilidad de 1.221. El EBITDA no se ve afectado por la provisión en la medida en que no son unos pagos que se hagan efectivos hoy, que serán efectivos en algún momento del futuro. Entonces, por eso no afectan el EBITDA, que es básicamente caja, pero sí afectan la utilidad. Transmisión tiene digamos que un buen comportamiento, básicamente lo que ya les había dicho, la mayor demanda, más le ayudan los factores macroeconómicos, tanto en Colombia, tanto el IPP para las líneas viejas como el dólar para las líneas nuevas que obedecen o que tenemos en virtud de subastas ganadas, al igual que Trelec. Bueno, hay una cosa, yo creo, Mónica, que se las podemos mostrar, no la vamos a entrar en detalle, pero este tablero se desagrega segmento por segmento con cada una de las empresas del grupo que aporta al segmento. En generación, por ejemplo, el 95% es EPM, el otro 5% lo componen Check y ESA aquí en Colombia, que tienen unas pequeñas generaciones, y GET o Bonjic, ese proyecto que nos sacó canas para entrar a operación, pero que hoy viene operando y digamos que viene operando en condiciones normales. Así como hay una lámina respaldo, y pues nosotros les vamos a dejar la presentación pues por si la quieren mirar. Esta lámina existe para todos y cada uno de los segmentos, qué empresas aportan a ese segmento y con qué porcentaje de participación. En muchos es verdad que la participación va a ser 95% EPM o algo parecido y un porcentaje muy pequeño, excepto en distribución, donde ya las filiales pues juegan un papel muy grande, y en los negocios de agua, donde ADASA tiene una participación importante. Bueno, entonces les decía que, bueno, entonces estaba explicándoles transmisión. En transmisión, entonces, Trelec, que es la empresa de transmisión de Guatemala, pues viene continuamente entrando proyectos que también aportan a ese comportamiento de transmisión. En distribución hoy es el gran aportador a los ingresos del grupo, aporta el 64% de los ingresos, y crecen bárbaro el 36%, y eso está asociado a que a diciembre todavía no estaba full Afinia en el 2020, entonces por eso se ve un crecimiento tan grande, mientras que en diciembre de 2020 solamente recogíamos 3 meses, a diciembre de 2021 ya recogemos un año completo, entonces eso da ese 36%, pero en general, pues todos los negocios y todas las filiales tuvieron una condición importante de crecimiento en ingresos, y como les digo, aquí la senda tarifaria, la recuperación de las tarifas del año anterior de todas las filiales en Colombia, pues tuvo un impacto muy, muy positivo para ese crecimiento en ingresos. Donde distribuciones están creciendo a un ritmo importante, esto es porque para vender más energía, pues tuvieron que comprar más energía,
Pero adicionalmente, pues está la condición de que los costos de Afinia por el alto índice de pérdida todavía son mayores al incremento en los ingresos, si bien aquí se ve en negro, compensado pues por el comportamiento de todas las otras filiales. Discúlpenme un segundo. Bueno, mil disculpas, tuve que resolver aquí una cosita en la casa. Entonces, esas mayores compras de energía, pues son las que generan ese comportamiento en distribución, y nótese pues que hay una sobreejecución en costos y gastos, pero que es menor a la sobreejecución de ingresos. Para un EBITDA de 3.3 billones, está por encima de lo esperado, a pesar de la situación que les acabo de comentar en Afinia, está creciendo el EBITDA del grupo gracias al comportamiento pues, positivo en todas las otras filiales, pero en participación, que en ingresos era el 64, en EBITDA es el 45. ¿Qué pasa para ir hablando ya de eso? No es que los negocios den pérdida, es que son negocios de un menor margen. O sea, distribución es el segmento que más filiales tiene, pues tiene 5 filiales nacionales, las 2 de los Santanderes, las 2 del eje cafetero, más Afinia en la costa, más las filiales de Centroamérica, en Panamá, Salvador y Guatemala. Entonces, el crecimiento de EPM ha sido intensivo en distribución, y distribución naturalmente es un negocio de un margen menor. Si bien tiene los activos que son las redes, su negocio está pues en la distribución de energía, donde yo compro energía para vender energía y me gano un margen que es mucho menor al margen que tiene generación o que tienen los negocios de agua. Entonces, por eso esa participación ese margen EBITDA es menor, y la participación en el EBITDA del grupo baja con respecto a la participación en los ingresos, con una utilidad de 1.852.000 en un comportamiento bueno. El gas está cumpliendo prácticamente en todo. Vemos una subejecución en los ingresos que estuvo asociado al comportamiento del dólar en los primeros meses del año. Las tarifas del gas están indexadas a dólar y alcanzaron a impactar la tarifa final definitiva en algunos meses del año, y por ende generaron esa subejecución. Fue compensada levemente por las mayores ventas al mercado no regulado, esto es a las generadoras a gas que hay en el país. Provisión Aguas pues tiene un comportamiento normal, a pesar de pues, que fue impactado por la provisión POIR, por la no ejecución justamente del plan de inversiones en agua que se llama POIR. POIR es el plan obligatorio de inversiones, porque es un asunto regulatorio. Pues la regulación exigió unos niveles de calidad, y la empresa propuso un plan para cumplir de inversiones para cumplir con esos niveles de calidad exigidos, y una vez los propuso y le fue aceptado, es obligatoria la ejecución de ese plan de inversiones. Esa es la razón del nombre. En gestión de aguas residuales, les decía, cuando uno ve este tablero, parece la Cenicienta del 2021. Como les dije, está impactado. Bueno, en provisión de aguas también tuvo un aporte importante, tanto en ingreso como en EBITDA y en utilidad de ADASA en Chile. En gestión de aguas residuales, entonces les estaba contando que son algunas de las cosas que están pasando. La primera es la que tanto les he hablado, la situación con Bello, que ya les expliqué por qué afecta la ejecución de los ingresos y por qué afecta los costos. Básicamente tuvo ese doble impacto negativo al ser causados en 2020, cuando estaban presupuestados en 2021, simplemente porque los jueces fallaron antes de lo que esperábamos, dado lo que uno conoce de su ritmo, y se deterioraron porque no hemos logrado que el municipio de Bello pague. Se han venido haciendo gestiones con respecto al municipio de Bello para lograr este pago, pero todavía no han fructificado, entonces está 100% deteriorados esos 132.000 millones. A esto se suma, digamos, subejecuciones con TICTA.
TICSA no ha logrado ir, TICSA tiene dos componentes, una operativa y una de construcción. En la parte de construcción no ha logrado pues ir al ritmo que se espera y por ende genera esa, contribuye a esa subejecución que vemos en gestión de aguas residuales, generando un EBITDA positivo de todas maneras, 357.000 millones, que si bien es menor al del año anterior, pues es un EBITDA importante para el grupo, es el 5% del EBITDA del grupo y una utilidad de 132.000 millones. O sea, está decreciendo en el EBITDA y en la utilidad, pero tiene una utilidad positiva. Gestión de residuos sólidos es en varias, así como en gas solo tenemos el gas de EPM, en gestión de residuos sólidos hoy solo nos aparece en varias tuvo unos mayores costos asociados pues a desatrasos de temas que quedaron pendientes en el primer año de la pandemia, y abajo en la utilidad pues tuvo un impacto negativo en la valorización del pasivo pensional, lo cual hace que tenga ese decrecimiento en la utilidad y ese rojo en el incremento de costos y gastos. El segmento otro, ya les había dicho, está explicado básicamente por el resultado de UNE, que tuvo una pérdida. Entonces, estas eran las mismas cifras, por eso pasé tan rápido. Aquí era solo para mirar, que viéramos que esto se mira a nivel de cada segmento de negocio. Dale, Mónica, pasemos a la lámina siguiente. Este es un mayor nivel de análisis del EBITDA. Aquí básicamente estamos viendo que los grandes aportadores de EBITDA al EBITDA del grupo son generación y distribución. Generación aporta el 33% como grupo y distribución el 45%. Ya hemos hablado mucho de qué ha pasado con esto, las mayores ventas de energía, la opción tarifaria, y unos costos que si bien crecen menos de lo que crecieron los ingresos. En generación, los incrementos en bolsa asociados a la mayor generación de energía y los menores costos por menores compras de energía debido a la mayor generación. En gestión de residuos, de aguas residuales, perdón, ya habíamos explicado por qué son estos decrecimientos, pero básicamente pues es decir, que todas las empresas del grupo están aportando a ese EBITDA de 7.4 billones que tuvimos y que nos deja con un margen de grupo del 30%. Dale, Moniquita. Aquí un análisis exclusivo de EPM. Yo me imaginaba que muchos de ustedes querían ver solito a EPM. El comportamiento es muy parecido. Aquí solo que se invierte, siguen siendo generación y distribución los que más aportan al EBITDA, pero como aquí no están consideradas las filiales, es solo el negocio que hay en EPM, pues generación aporta más, un 52%, y un 29% distribución. Dale, Mónica. Aquí estamos analizando dos cosas. Uno, la variación en el EBITDA como tal, y dos, el margen EBITDA, tanto en el eje Y como en el eje X, siguiendo el orden en que los mencioné, y la magnitud de la circunferencia nos muestra el tamaño del EBITDA. Entonces, si nos paramos en EPM, pues vemos que es la empresa de mayor EBITDA. Eso lo veíamos desde la primera lámina donde les mostraba EPM y Grupo. El margen del grupo lo acabo de mencionar, es el 30%, y lo que estamos viendo en el eje X es el margen EBITDA. Entonces, a la izquierda de EPM, que tiene un margen del 40% en promedio para todos los negocios, pues estamos viendo básicamente a las empresas distribuidoras que, como les explicaba ahora, son empresas de un menor margen. Incluso Check y ESA, que tienen un margen superior al 30%, un margen superior al 30%, que es el del grupo, está explicado por situaciones coyunturales en una venta una recuperación, pues por una venta de activos que ya no le servían, y en Check
en cheque en 2020 había tenido un deterioro porque las tarifas no le estaban dando, pero presentaron la solicitud de revisión del marco tarifario, les fue aprobado y se recuperan esas, por eso tienen en este año en concreto, digamos que ese margen superior al 30%, porque lo usual es que las distribuidoras tengan un margen EBITDA más o menos entre del 14%, máximo del 19%. Vemos por encima del margen de EPM, vemos las empresas de agua, las pusimos agrupadas pues porque son tan pequeñitas, las de Colombia, y está DASA y está GED, que es una empresa de generación de energía, que también es de mayor margen. EPM está en el 40 porque es el consolidado entre generación, transmisión, que es de muy buen margen, distribución, que como ya les dije es de menor margen, y las de aguas, que también tienen un margen mayor. Y las empresas que están en el eje Y, pues vemos cómo varió el EBITDA con respecto al grupo, y vemos pues algunas que están muy pegadas como del sur, más o menos en el grupo, otras por debajo, y algunas que tuvieron un comportamiento mejor. Destaca TICSA, realmente el comportamiento de TICSA tiene una cosa excepcional que lo ubica tan arriba, y es que en TICSA habíamos perdido la operación por acciones de las municipalidades, habíamos perdido la operación de varias plantas que justo se recuperó y por ende tiene ese impacto positivo, pero si no estaría muy por la variación normal del grupo. Dale, Mónica. Aquí esta lámina es importante. Yo les hablaba en la primera lámina de la diferencia entre la utilidad del grupo y la utilidad de EPM, y les decía que es que la utilidad de EPM tiene el margen, el método de participación. Entonces aquí, señores, les estoy presentando el método de participación en 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que de esos 3.3 billones que estábamos mencionando en EPM, 1.6 viene de las filiales. Que eso casi a veces es hasta una sorpresa, porque nos hemos hecho al imaginario de que las filiales no aportan. Entonces aquí las tenemos, están con dos colores, uno más oscuro y uno más claro. Esto es porque el método de participación a veces nos llega directamente y en otros casos indirectamente. El color claro es lo que nos llega directo, o sea, donde DPM es el propietario de la filial. El método indirecto es cuando hay un vehículo de por medio. Por ejemplo, para algunas de las filiales nacionales fue EPM Inversiones. Para las empresas de Guatemala y algunas de Centroamérica como Salvadores, PDG. Para las de Chile, que es ADASA, es EPM Chile, que la inversión, EPM crea un vehículo por alguna razón que le permite optimizar la compra, entonces o adquiere o conforma un vehículo para hacer la adquisición. Entonces, lo que estamos aquí sumando son las dos, tanto lo que poseemos a través de un vehículo como lo que poseemos directamente. Entonces, mire, a esa utilidad, esa aportó 174.000 millones, Check 119.000, CENS 98.000, EDEC 36.000, y Afinia tiene una variación o tiene 329.000 millones, que parte es a partir directa de EPM, el 85%, y el 15% a través de EPM Latam. Afinia tuvo dos cosas que la beneficiaron mucho este año. Realmente no estaba en el plan de negocios que Afinia nos diera una utilidad desde tan rápido, pero tuvo dos elementos que la favorecieron. La primera es que es la opción tarifaria. Eso fueron más de 200.000 millones de ingresos. La segunda está asociada al impuesto diferido. Como Afinia no tiene utilidades, sino que lo que ha traído es pérdida, el impuesto diferido se vuelve una recuperación y la beneficia en este año puntualmente. Aguas Nacionales 237.000. En varias vimos que tenía un crecimiento en costos y que tenía un impacto en la utilidad, por eso aparece, en el EBITDA, por eso aparece como si estuviera decreciendo el EBITDA,
perdón, el método de participación, pero es positivo, 15.000 millones, Aguas Regionales 11.000 millones, la filial que sí está dando pérdida es Agua de Malambo, tuvo una pérdida de 9.000 millones asociado al deterioro de la inversión que les mencioné al comienzo. Ya luego pues aparece Grande Deca, que como les digo es como nos llega la propiedad o el método de participación de las filiales de Centroamérica, tanto Guatemala como Salvador, EPM Chile, que es como nos llega a DASA, PDG, que es Panamá Distribution Group, EPM México, que ahí nos aparece TICSA, Max Seguros, que se los mencioné en el segmento otros, HED, y GESA, que es también de Guatemala. Dale. Entonces es importante, o sea, fue un aporte bien considerable del método de participación a la utilidad de PM en el ¿cómo se dice? En el 2021. Aquí es la misma lámina que vimos ahora para el EBITDA, pero en este caso la estamos viendo para no es la misma lámina, es parecida, es un análisis de la utilidad. Y es cómo pasamos de 3.741 de utilidad en el 2020 a 3.282.000 en el 2021. O sea, la utilidad del grupo tiene un decrecimiento del 12%. Y entonces el comentario pues natural es valiente gracias al crecimiento a partir de unos ingresos tan grandes que se cacarean, de una EBITDA que crece para una utilidad que decrece. Y entonces esto nos lleva en la base, en el 2020, qué cosas habían en la base. Al comienzo de la exposición les hice referencia a algunas, omití una que este es el momento de mencionar. En la base de la utilidad 2020 estuvo la incorporación de Afinia a EPM, lo que contablemente llamamos la combinación de negocios. Y recordarán pues que generó muchos comentarios porque eso llevó a una utilidad mayor de la que se hubiera esperado, del orden de 1.500 millones. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa? Afinia tiene, el valor que se pagó por Afinia es un valor que es realmente casi que... es un valor muy pequeño, no sé cómo más decirlo, pero, y Afinia tenía unos activos. El asunto es que dadas las obligaciones de calidad, de cobertura que Afinia tiene, las inversiones que se requieren a futuro en Afinia son muy grandes y eso tumbaba el valor a pagar por Afinia. Esas obligaciones futuras, que es la que hace que EPM pagara menos, no las recoge la contabilidad y quedan en el 2020 como en una figura que a mí incluso ni me gusta el nombre, pero ese es el nombre que la norma internacional le da, se llama compra en condiciones muy ventajosas. Es decir, nosotros pagamos, pero los activos de esa filial tenían más valor. Eso financieramente, Teresita debe rasgarse la vestidura, es decir, eso no era un valor real. Eso hoy las normas internacionales de información financiera no tienen cómo resolverlo. En el 2020, así como ahorita les decía que en 2021 el coco nos lo rompió el pago de las aseguradoras, en 2020 fue Afinia. Y les aseguro que consultamos, le pedimos a los asesores de NIF, que es una de las 4 grandes firmas de auditoría, es EY, y a la firma de auditoría que en ese momento teníamos, que era KPMG, y en ese momento Deloitte estaba como asesor nuestro para la combinación de negocios. O sea, de las 4 grandes firmas de auditorías teníamos 3 investigando exhaustivamente y les dijimos, no nos digan que en Colombia no ha pasado, que eso ya lo sabemos. Vayan, busquen en el mundo situaciones parecidas a estas, porque no es normal que tengamos que registrar una compra en condiciones muy ventajosas. No hubo respuesta y no hubo alternativa. Tuvimos en el 2020 que registrarlo así, porque eso es lo que la norma dice. Llegaron hasta decirnos, ese es un desarrollo futuro que la norma tendrá que hacer, pero mientras tanto teníamos que aplicarla. Entonces, en el 2000, en esta utilidad de 2020 nos quedó en 3.700.000, incluso muy superior, es la única vez a la utilidad del grupo. Eso generó muchos comentarios en su momento. Pero entonces, obvio, cuando vemos quién no está creciendo, está el asociado a inversiones. Básicamente está decreciendo. Uno, porque ya no están en la base ese 1.500.000 que les mencioné, más los 200 y algo que nos corresponden de la pérdida de UNE, por eso tenemos esa variación negativa de
de 1.700.000.000 ahí. De resto vemos que los ingresos crecieron, que la operación de los negocios creció, pero en un valor menor a lo que crecieron los ingresos, se consumió parte de ese aporte, que los costos y gastos adicionales también crecieron. La diferencia, en cambio, tuvo un impacto positivo. Los gastos financieros crecieron por el mayor endeudamiento asociado a inversiones, que es lo que les acabo de explicar y que es lo que justifica esa disminución. El impuesto a la renta creció por lo que ya les dije, por la entrada de la reforma tributaria y las cuentas regulatorias. Estas son típicas de Panamá. Que básicamente, ¿qué consideran? Allá el costo de la energía está asociado al precio del petróleo. Entonces, pero no se alcanza a recoger en el mismo periodo. Entonces, cuando el precio que está vigente está y el petróleo está directamente asociado al dólar. Entonces, cuando el precio está muy distante de este componente, entonces, si es a favor, nos queda una cuenta por cobrar. Y si es en contra, nos queda una cuenta por pagar. Y digamos que en este caso nos aumentó la cuenta por cobrar. ¿A quién? Al gobierno. Y eso se paga en el periodo siguiente. Y así llegamos a una utilidad de 3.2 billones, decreciendo un 12. Si nosotros quitáramos el 1.5 de la base que obedece a la combinación de negocio de Afinia, la variación hubiera sido positiva en un 25%. Dale, Mónica. Este es el mismo análisis, pero para EPM, para cuando estén viendo la presentación solos, sabemos si estamos hablando de grupo o de EPM, porque las láminas parecen muy las mismas. Cuando aquí ven este loguito de EPM, cuando está este logo, es que es información exclusiva de EPM. Este es el mismo análisis que estábamos haciendo para la utilidad, pero en este caso para solo EPM. En EPM la utilidad creció un 32%, y bien, vemos pues que cómo es el aporte de cada uno de los elementos. Dale, Mónica, para que avancemos. Aquí hay un análisis entonces como un tanto regional de ingresos, EBITDA y resultado. Estamos diciendo que como resumiendo eso que les he ido mencionando a lo largo de la presentación, el 44% de los ingresos se generan en EPM, el 28% en las filiales de energía en Colombia y el 27% en las filiales de energía al exterior. Las filiales de agua en Colombia, perdón, sí, las filiales de agua aportan un 1%, el 27% son las filiales del exterior, tanto de energía como agua. Es más como regional el análisis. Aquí la filial que más aporta son las de Guatemala, seguida de Panamá. El Salvador también aporta un 16%, Chile un 10%, México un 2%, y Bermudas, que es Max Seguros, un 1%. Cuando hablamos de EBITDA, EPM ya lo habíamos visto, aporta el 59%, las filiales de agua no alcanzan a aportar, las filiales de energía en Colombia aportan el 21% y las filiales del exterior un 19%. Más o menos el comportamiento de las filiales es muy, muy similar al que habíamos mencionado, excepto porque las filiales de Chile son de mayor EBITDA, que es Aguas, que ya se los había explicado, en tanto que las de Centroamérica son fundamentalmente distribución de energía. Y finalmente el resultado, que el 53% lo aporta EPM. Las filiales de agua tienen pérdida, recuerden que es Malambo la que genera ese comportamiento, las filiales de energía el 26%, y las filiales de energía en Colombia y las filiales internacionales un 23%, y se destaca pues la participación de Guatemala en esos aportes. Pasemos a la que sigue. Pues no entro mucho en razones porque es lo que hemos hecho en las láminas anteriores. Aquí simplemente ver cómo todas las regiones están aportando. Este es el cuarto estado financiero. Ese es un nombre que yo no sé por qué es ese nombre, pero ese es el nombre. Esto es digamos, una forma de ver las cifras que salió a partir de todo ese auge que en los últimos años ha tenido lo de responsabilidad social empresarial. Esta es una metodología de un señor chileno que coge los estados de resultados y lo reexpresa para saber esos resultados, cómo se están yendo por grupos de interés.
Entonces, lo primero que hace es que coge los ingresos, resta los costos directos y ahí obtiene un resultado que lo llama valor operacional. A eso le quita los aportes de las filiales y asociadas y los deterioros, tanto de cartera como de inversión, que lo llama partidas contables, para decir cuál es el valor a distribuir, que en este caso son 12.6 billones. Y esos 12.6, ¿cómo quedaron distribuidos por grupo de interés? Entonces, reinversión en la empresa un 30%, digamos que se queda con la mayor parte de la torta. La gente, grupo EPM, o sea, todo lo que se paga por salarios, por capacitación, por viáticos, todos los componentes que reciben los empleados y trabajadores, un 15%. A los proveedores de bienes y servicios distintos a la operación comercial, un 15%, al dueño se le está entregando el 11% del valor generado y a la deuda, a los proveedores financieros, vía gastos financieros, el 13%, el Estado vía todos los impuestos que se pagan un 12% y en comunidad y medio ambiente un 3%. Y a los minoritarios, en razón de los dividendos que les pertenecen por ser nuestros socios en las filiales, un 1%. Dale, Mónica. Ahora dejamos atrás el estado de resultados integral y pasamos al balance. Y aquí viene otro asunto relevante que tiene que ver con esos comentarios de si vale o no ha valido la pena crecer. En esa medida, pues aquí estamos viendo las cifras tanto de PM a la derecha como del grupo a la izquierda. Pero les voy a recordar las cifras del 2005 cuando se tomó la decisión de crecer. En ese momento, pues todavía no teníamos información como grupo, era EPM, los activos totales sumaban 14 billones. Los pasivos eran muy pequeños, ciertamente, 3 billones, y el patrimonio, 11 billones. Entonces, ¿por qué quería ponerles esa cifra? Desafortunadamente no acaté a ponerla en la lámina, pero se las menciono, porque entonces aquí estamos viendo la magnitud del grupo, porque esa es otra de los mitos que hay, que solo hemos crecido para endeudar la empresa de tal suerte que hoy la empresa es más de los acreedores que de la misma comunidad de Medellín. Entonces aquí vemos esas magnitudes, de 14 billones de activos pasamos a 56 billones en EPM y a 68 en el grupo, con un patrimonio que en el 2005 era de 3 billones, de 28 billones, y sí, una mayor deuda, nos hemos endeudado para crecer de 28 billones en EPM y de 39 billones en el grupo. Está creciendo esa deuda aparentemente mucho, el 6% en el grupo, el 4% en EPM. Hay que recordar que un asunto importante, los 4.3 billones, está creciendo la deuda. Tengo un detalle pues a continuación que lo vamos a poder ver. El crecimiento en los activos está soportado, uno, por las inversiones, las construcciones en curso, donde Ituango tiene un aporte importante, y dos, por los 4.3 billones que quedaron causados para cobrarle a las aseguradoras, que fueron pagados en enero. El patrimonio crece un 6%, estos son 1.6 billones, y básicamente es el producto de la mayor utilidad, restado los excedentes pagados al municipio de Medellín de casi 1.4 billones. En total, aparte de las cifras de cómo han crecido el pasivo, el patrimonio y los activos, pues de 2005 a la fecha le hemos pagado al municipio de Medellín por excedentes 17 billones. Dale. Ahorita les hablé de cómo aportaban las filiales a la causación, a la utilidad, que es por el método de participación. La pregunta que supongo tendrían para hacerme al final es, ¿pero eso se vuelve caja o no se vuelve caja? Digamos que los dividendos se reflejan al año siguiente, o sea, aquí ya vemos en la caja de este año cuánto nos entró de las filiales, de los saldos de caja que vamos a ver a continuación, cuánto nos entró de las filiales por los dividendos decretados en 2020. En total,
los dividendos que recibimos ascienden a 768.000 millones. De esos 768.000 millones, 615.000 son las subsidiarias o las empresas donde tenemos control y 153.000 las no controladas, que son básicamente ISA y algo de inversiones telco, porque UNE pues no nos aporta ahí. También tenemos una participación en las no controladas de Promi Oriente. Entonces, en las controladas, el mayor aporte, ya lo habíamos visto según la utilidad que generaron, viene de DECA, que es el que está con amarillo, seguido de Aguas Nacionales. Luego en Varia tenemos también, no están en la participación, qué pena, 124 de EPM Inversiones, que la recoge a su vez de las filiales donde tiene participación. Dale, Moniquita. Entonces, esto es para decir, sí, hay una causación que es con cargo a la utilidad del año y aportan a la caja con cargo a la utilidad del año anterior. Entonces, aquí vemos la caja. Partimos en 2021 con un saldo de caja que venía del 2020 de 6 billones. Estos saldos yo sé que se ven muy altos, estamos de acuerdo, financieramente uno dice no debería haber tanta plata en caja. El asunto es que desde que nosotros entramos en la contingencia o tuvimos la contingencia de Ituango, digamos que hemos vivido en crisis. Hemos vivido en crisis y en crisis la mejor estrategia financiera es tener la plata asegurada. Entonces, por eso siempre hemos procurado tener mínimo las inversiones del año siguiente garantizadas, porque en crisis, de verdad, EPM tiene un negocio cualquiera tiene como fuentes de recursos para invertir, su generación interna de fondos, su capacidad de endeudamiento y la capitalización o aportes de los socios. En EPM esa tercera fuente de recursos no es real. Ninguno de ni el municipio de Medellín como dueño de EPM, ni los socios en las otras filiales, pues sean socios que en un momento les digamos, hay que hacer el POIR, hay que aportar tanto, que nos aporten. Por el contrario, están muy pendientes de recibir sus dividendos. Entonces, es la capacidad de endeudamiento y es la generación interna de fondos, las fuentes con las que contamos. Y en crisis, créanme que Ituango nos puso en crisis. Hubo un periodo de tiempo donde la gente, los banqueros, los inversionistas, hubo que hacer muchas reuniones, se preguntaban si íbamos a salir adelante con Ituango o no. Y eso, pues, fue un momento de coyuntura donde, ¿qué hicimos? Aprovechar en el momento en que todavía había expectativa para salir y colocar bonos que nos permitieron pagar la deuda de los siguientes 3 años, la que nos podía exigir, y asegurar los recursos para los siguientes años. Y esa ha sido como la estrategia financiera, asegurar la liquidez. A la crisis generada por Ituango, se ha generado en los últimos años lo que yo llamo, ¿qué me cuesta decir eso? La crisis de gobierno corporativo, que por más que en muchas instancias se diga que no es real, es una crisis que hemos vivido, pues, y hemos sentido profundamente. O sea, las condiciones en las que antes operábamos financieramente, que imponíamos casi las condiciones de los créditos o para las garantías, ya hoy son un sueño, ¿cierto? Hoy salimos a cotizar una garantía y si tenemos una oferta, nos damos por bien servidos, pues, pero nos toca, les digo, nos ha tocado duro. Entonces, eso para contarles que esa estrategia de asegurar la liquidez, yo creo que ha sido la forma de ayudarle a que no haya una crisis más grande en EPE. Entonces, empezamos el año con una caja de 6.2 billones, la operación de los negocios nos generó 7.8 billones, y hubo desembolsos por 4.8 billones. Digamos que estos desembolsos el desembolso neto es negativo. El desembolso neto es la diferencia entre lo que desembolsé y lo que amorticé de créditos. Si nos pasamos a la primera línea más clarita, que es la de los usos, vemos que la primera es el servicio de deuda, que son 7 billones, pero de esos 7 billones es amortización de deuda 5.7 billones y desembolsamos 4.8, o sea, el desembolso neto es negativo. Entonces desembolsaron créditos EPM, desembolsó crédito DECA, desembolsó crédito ADASA, ESA,
HED, CHEC, ENSA, CENS, EDEC y pues ya otros por menor cantidad. Y los dividendos, estos dividendos, aquí estoy hablando como grupo, entonces no incluyen los dividendos que recibo de las filiales, sino los de método de participación, que básicamente pues es ISA. Para un total de fuentes de 19.6 billones. Ya había mencionado que de estos 0.47 billones se fueron a servir la deuda. En inversiones se gastaron 4.6 billones o se invirtieron mejor. Era que me quedaba cacofónico. Pagamos excedentes de 1.4 billones entre ordinarios y extraordinarios. Se pagaron impuestos por 999.000 millones y el capital de trabajo 932.000 billones para un saldo de caja de 4.6 billones. Importante, si vemos, EPM había desembolsado 2.4 billones, es el primero en el cajón de los desembolsos, y la amortización de deuda son 3.8 billones. Ahí en esa amortización de deuda está incluido el prepago al BID y algunos otros prepagos como HSBC y Bancolombia que se hicieron durante el año. Dale. Finalmente, pues aquí algo de indicadores, los márgenes, aunque ya los hemos ido viendo, el margen EBITDA del grupo es el 30%, el margen operacional el 23% y un margen neto del 13%, con una razón corriente de 1.5 y un capital de trabajo de 4.8, que está alto, pues como les digo, por la gran cantidad de caja que tenemos, que obedece a una estrategia de asegurar la liquidez de la organización. En los indicadores de cobertura y endeudamiento tenemos en primer lugar una cobertura de gastos financieros de 6.18. Este es un indicador que mientras más alto esté mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que con el EBITDA que se genera en el grupo se pagan 6.18 veces los gastos financieros con los que el grupo está comprometido. El deuda largo plazo EBITDA está en 3.36 total y el deuda a largo plazo. Si lo hacemos con la deuda total, está en 3.56. Ponemos ambos porque el que monitorean los bancos es el de 3.36. ¿Sí? O sea, los bancos restan la deuda de corto plazo. El endeudamiento es del 58%, el endeudamiento total, que también con ese mito de que está sobreendeudada la empresa, pues muchos de ustedes son ingenieros, algo de proyectos vieron cuando estudiaban, y digamos que el endeudamiento de libro, que siempre le enseñan a uno en la universidad, es del 60%. Sin embargo, nosotros estamos construyendo un activo hidroeléctrico de gran magnitud, que cuando las empresas hacen esto, pues alcanzan endeudamientos hasta del 90%. Entonces, esto para decir, es un endeudamiento pues dentro de lo que se considera saludable. Y el endeudamiento financiero alcanza el 40%. La diferencia entre el endeudamiento total y el endeudamiento financiero, digamos que el pareto de esa diferencia son dos cosas. Uno, el pasivo pensional, que si bien en un alto porcentaje está cubierto con el patrimonio para el patrimonio autónomo, pues cuenta como deuda, es la deuda con los que le sirvieron a la empresa en algún momento de su vida. Y el otro es el impuesto diferido, un concepto que les mencionaba ahorita, y que lo que hace, yo lo digo así como en 3 palabras, el impuesto diferido recoge todas esas optimizaciones tributarias que en un momento dado hace una empresa, implican que a futuro esa empresa va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque ya no va a tener cómo descontarse o las depreciaciones o lo que sea en que basó la optimización tributaria. Entonces, ese más que va a tener que pagar en el futuro, hoy se exige que se calcule y que se lleve como impuesto diferido. Y esa deuda crece o disminuye, pues si baja o no la tasa. En este año en concreto subió porque la tasa subió. Entonces, la deuda que tiene se espera que se va a pagar a una tasa más alta y por ende subió. Entonces, la diferencia es eso. En pasivo financiero recoge lo que le debemos pues a lo que la empresa, los otros conceptos de la deuda. Dale, Mónica.
Aquí tenemos el coco, ya ese coco se los había mencionado al comienzo de la presentación, cuando decíamos, por más que se han diseñado estrategias para mejorar el nivel de ejecución de inversiones de la empresa, hoy escasamente estamos en el 80% en EPM, en el 81% en el grupo, y eso que está sumando Ituango, que lo tenemos separado de generación, aunque pertenece a generación, pues por la magnitud del mismo, y que Ituango pues ejecutó al 97%, ni siquiera Ituango ejecutó al 100%. Pero ya vemos, y vemos la cantidad de rojos, en especial vemos esos rojos en agua, que pues son los que justifican la provisión POIR de la que tanto les mencioné en la presentación, pero básicamente, y créanme, así se lo digo a la Junta, donde tenemos una oportunidad de mejora importante como empresa, es en la ejecución de inversiones. Siempre a la hora de hacer el presupuesto peleamos porque necesitamos más plata, pero siempre termina el año. Yo, en los 28 años que yo llevo en la empresa, este es el mejor año de ejecución que veo, y sin embargo, quiere decir que dejamos de ejecutar 1 billón de pesos, 1 billón de pesos que tiene costos tenerlos ahí disponibles para responder por unas inversiones que no ejecutamos. Dale, Mónica. Y bueno, eso era todo. Yo creo que ya están cansados de oírme. No sé si hay preguntas, no estaba viendo las preguntas, pero estoy atenta para responderlas, todas las que haya. Y si me corchan, pues me comprometo a responderles después. Muchas gracias, no, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que está muy completa. Si hay algunas preguntas ya en el chat. Para todos los que quieran hacer preguntas o hacer algún comentario o quieran hacer algún aporte, por favor alzan la mano y le vamos dando el turno en el orden que la vayan alzando. Por aquí tenemos, si quiere, la primera pregunta es de Francisco Valderrama, que dice: entendí que UNE decrementa las utilidades del grupo en 250.000 millones. ¿Hay alguna otra filial con esa connotación negativa? Bueno, entonces la respuesta es sí, más o menos esa es la magnitud. La pérdida fue de 500, nosotros fuimos dueños del 50, más o menos esa es la magnitud. La otra filial que dio pérdida fue Malambo, que fueron como 9.000 millones. Y había otra pregunta también de Francisco Valderrama que dice, ¿hay alguna evaluación de Afinia respecto a las estimaciones iniciales del negocio? Yo creo que se vio, pero de pronto valdría la pena volverle a comentar sobre el tema de Afinia. Bueno, entonces con Afinia en estas cifras hay muchas consideraciones. Lo primero es en la base. En el 2020, nosotros, pues ya las cifras, ustedes las conocen, pagamos una cifra muy pequeña por Afinia, pero nos dio como que los activos de Afinia valían más, y en esa medida quedó una compra en condiciones muy ventajosas de 1.500 en 2020, en la utilidad del grupo, no en la utilidad de EPM. Por esa razón, pues, en este año, como no se tiene ninguna otra combinación de negocio con ese resultado, pues entonces decrece como la participación de las inversiones en la utilidad, y por eso pues las utilidades están decreciendo. Sumado a los 250.000 de UNE, pues entonces eso nos da un decrecimiento de la utilidad total del 12%, que la utilidad de UNE pues sí es del periodo. Lo otro que sucede con Afinia es que en Afinia los costos superan mejor, yo compro más energía, vendo, pero no recupero todo lo que vendo por las altas pérdidas. O sea que el margen EBITDA de Afinia tiende a ser negativo, ¿cierto? Y así está pensado más o menos hasta 2024-25, según el plan de negocio. Han pasado algunas cosas que han mejorado esa situación, pero que todavía no las podemos definir como estructurales. Una tiene que ver con la negociación misma. Cuando se negoció el precio, adicionalmente, el gobierno quedó comprometido a si se daban algunas condiciones con Afinia negativas, más negativas de lo que se había evaluado en el momento de la compra, él reconocía una plata.
Parte de eso se dio, y es que el recaudo estaba muy por debajo, impactado incluso pues por la pandemia, y nos reconocieron una plata, y la contabilización de esa plata se hizo como un ingreso recibido por anticipado y se viene amortizando. Entonces eso, al estar pasando de una cuenta por pagar, que es lo que es un ingreso recibido por anticipado, a volverse ingreso en cada periodo proporcionalmente, pues eso le está ayudando. Lo otro que le ayudó, que lo mencioné en la presentación, es el incremento, ¿cómo se llama esto? La tarifaria, la opción tarifaria. La plata del año pasado que entra a recuperarse este año en virtud de que ya se empieza a recuperar la congelación de tarifas hecha en el 2020. Luis Guillermo, si no me está escuchando y eso no es muy técnico, me disculpa. Y lo otro que lo benefició en 2021 es el impuesto diferido, que por él tener pérdida, por el contrario, en lugar de ser un mayor impuesto a pagar en el futuro, es un menor impuesto a pagar en el futuro. Entonces son esas las cosas, pero el plan de negocio de Afinia está asociado a a tres cosas importantes: que se den las inversiones que nos comprometimos a hacer y que van a mejorar la calidad, y se supone que van a mejorar las pérdidas, que son la segunda cosa, y el recaudo, que son la tercera cosa. Digamos que esas son las tres palancas de valor con Afinia: mejorar el recaudo, mejorar que haya menores pérdidas, y que sí podamos hacer las inversiones que nos habíamos comprometido. Yo no sé quién fue el que hizo esta pregunta. Esa pregunta la hizo Francisco Valderrama. Francisco, entonces ahí ya quedan respondidas las dos preguntas. Por allá abajito estoy viendo otra. Pero enseguida hacemos esa, que yo quiero que él haga la sugerencia de manera personal. Antes tenemos una pregunta de Leonidas que dice que ¿por qué en la lámina del método de participación no aparece UNE? Es muy buena pregunta, estaba muy atento, Leonidas. Mónica, ¿te devuelves a esa presentación? En estricto orden debería aparecer. El asunto es que yo no les mostré la lámina del método de participación del grupo, porque en la lámina del método de participación del grupo, recuerdan que les dije, cuando aparezca este EPM, estamos hablando de información de EPM, no de grupo. Entonces, en el grupo, el método de participación de todas estas filiales desaparece, porque están sumadas los ingresos, los costos y los gastos. Si estuviéramos haciendo la lámina del grupo, simplemente aparecería una utilidad generada por ISA y una pérdida generada por una utilidad generada por ISA, grande, de 150.000 millones, más un poquito de EPM, Inversiones Telco y Promioriente, y una pérdida grande de UNE. Pero como la inquietud que yo recuerdo haber leído en muchas partes es cómo le aportan las filiales a EPM, entonces preferí traer esta información para EPM. Que ahí venga, en esa utilidad, cómo, y que se los había dicho desde la primera lámina, y les decía, es que ya la utilidad de EPM solita trae la utilidad de las filiales. Entonces era como para mostrarles cuánto era lo que traía de esa utilidad de las filiales. Pero sí, Leonidas, si esta fuera la lámina de grupo, aparecerían esas tres empresas: ISA, UNE, 4. ISA, UNE, Promioriente e Inversiones Telco. Gracias, Diana. Pacho, te pediría el favor si prende la cámara y tu micrófono y haces la sugerencia que está escrita ahí tú mismo, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Excelente tu presentación, como todo lo que hace EPM, excelente. Que conste que no la hemos tenido fácil estos últimos años, pero lo más cruel que yo he escuchado es que digan que estamos haciendo gimnasia con los estados financieros, porque yo he puesto la vida en defender esa información. Dale con tu... Yo hago una sugerencia. Y por supuesto, sentíte relevada de responder para no generarte conflictos. Me responsabilizo por lo que digo solo yo. Y sé que este es un tema polémico. En la presentación decís que empresas le entregó al dueño tanta plata. Hay un color azulito por ahí en una de las diapositivas. Pero eso estrictamente no es cierto. 1.397, sí.
Pero eso estrictamente no es cierto, porque los dueños de EPM somos los ciudadanos. Lo que EPM hace es entregar aportes al titular jurídico del bien, que es el municipio de Medellín. Así es. Entonces, entregar a los dueños no se da. Ojalá, y aquí es donde entra mi sugerencia, algún día eso se puede hacer, transferir dividendos a los dueños. Así como nos parece tan lógico hablar de entregar dividendos a los dueños de las empresas privadas, eso que es un tema casi que sacrosanto. También eso se pudiera hacer en una entidad pública sin mover la ley, sin hacer nada fuera de lo normal. Algún día que tenga la oportunidad explico cómo se puede hacer eso para que tenga un impacto real, efectivo en las tarifas. Porque yo debo decir que un patán como Luis Pérez y un patán como el alcalde de Medellín tienen razón en el sentido de que parte de los beneficios de la empresa se deberían transferir a los verdaderos dueños vía tarifas. Hacer eso es de una sencillez que asusta. Antes que me vayan a fusilar los expertos financieros y los enemigos de esa idea, algún día se las comparto para que vean cómo es de fácil hacer eso y cómo fortalecería eso el sentido de pertenencia de la comunidad con la empresa. La empresa no es del alcalde, el alcalde simplemente administra temporalmente un bien del cual somos dueños los ciudadanos. Está mal dicho decir se entregó al dueño tanto dinero, es un concepto que tengo muy claro. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Francisco. La verdad, muy buena la precisión. Yo creo que para mí, más que un tema financiero, es un tema jurídico, pero corregiré mi lenguaje. Si yo tengo clarísimo que el municipio es el representante del dueño y como jurídicamente tiene esa representación, pues en la constitución de la empresa, él fue el que la constituyó, pues a él se le pagan los excedentes. Quedo súper atenta y me apunto cuando vayas a hablar del tema para ir a escuchar la propuesta. Yo pienso que todo hay que escucharlo. Ok, muchas gracias. A ti. Gracias a los dos. Abelardo tiene la mano alzada. Abelardo, prende la cámara y el micrófono, por favor. Abelito. Bueno, no, en primer lugar, yo quiero agradecerle a Diana y a su equipo de trabajo por esta presentación tan especial que nos hicieron. Y ahí se ve lo importante y lo complejo de manejar estas cifras. Es decir, hacer una evaluación de los resultados financieros del grupo EPM, eso no es tan fácil. Y algunos que se creen con autoridad porque trabajaron en EPM o pasaron por allí, que se creen muy conocedores, no saben el fondo de lo que esconden todas estas cifras. Fíjense ustedes que con ese mar de números, la presentación de Diana se vuelve hasta agradable escucharla porque no es fácil emplear todos esos tecnicismos ni decirlos de manera coloquial para que uno entienda. Pero veo una evolución muy buena, muy importante en la forma de presentar eso, porque realmente no es fácil. Con esto se desvirtúan muchos de esos comentarios de la gente que decía, no, es que EPM esconde las cifras, las maquilla, no muestra lo que es, que el gobierno corporativo inclusive sirve para ocultar la información, que esas inversiones no han servido, etcétera. Todos esos comentarios negativos que algunos se han atrevido a mencionar por algunos medios porque tienen la posibilidad de manifestarse así abiertamente, no conocen la importancia de esto. Qué bueno sería que de alguna otra forma, porque yo sé que la empresa lo divulga y hace recientemente el gerente general hizo el informe de gestión, pero que eso se hiciera ver de una manera más contundente lo que representa todo esto, porque la gente tergiversa eso y no es fácil leer unos estados financieros con unas cifras secas. Entonces, de ahí mis felicitaciones y agradecimiento al equipo de trabajo, a Mónica, a Marina, que las veo por ahí conectadas, y por supuesto a Diana con la exposición que nos hizo. Esto es más como un comentario de todo esto. Pero yo sí tenía una pregunta
que me llama la atención desde hace unos días y que ayer se me volvió a levantar la inquietud, y es el caso de El Salvador, de los negocios que tenemos en El Salvador, por la decisión que tomó ese gobierno de adoptar la criptomoneda como moneda, es moneda del país. Ayer justamente decían que les ha ido muy mal con la devaluación del Bitcoin. ¿Cómo ha sido eso para poder consolidar la información? ¿Cómo está, si la gente del común ya está pagando sus servicios públicos o los proveedores están pagando con Bitcoin? ¿Cuál es la vida real allá con respecto a la circulación de la moneda? Y para la empresa, ¿cómo es eso de la conversión, de la traducción de esas cifras? Porque entiendo que se presentan en la cifra, en la moneda local, pero también en dólares. Si eso ya está operando en El Salvador, así nuestra filial allá expresa sus estados financieros en criptomonedas. Esa es como una inquietud. Ya por lo demás, por las cifras están claras y habrá que analizarlas después. Y reitero entonces mis agradecimientos y mi saludo especial a todos mis compañeros, a toda la gente por allá que los recuerdo mucho, y muchas gracias por todo esto. Abelardo, ciertamente allá pues se adoptó el Bitcoin. Lo que yo entiendo es que es en paralelo, o sea, no se eliminó el dólar, no se eliminó el dólar. Entonces las cifras se siguen expresando en dólares y todavía pues la conversión de moneda nosotros la hacemos con dólar. Hemos estado muy atentos, estudiando el caso, pues como yo creo que como todos los interesados, estudiando, preparándonos para ver cómo va a pasar. Claramente pues eso genera una volatilidad mucho más alta, pero todavía operan las dos. Gracias Diana, gracias Abelardo. Por aquí llegan 2 comentarios para ti, Diana. Javier Ceballos dice, excelente presentación, muchas gracias, Diana. Y Gloria Izaza dice, muchas gracias, Diana, por la presentación, muy buena y muy clara. Muchas gracias a todos, Glorita, un abrazo, lo mismo que al doctor Ceballos. Yo no voy a dejar de decirle doctor Ceballos nunca, creo. Digo, ¿quién? No, Leonidas, dale. No. Sí, me disculpan que no sé qué le pasó a la cámara, a mi computador, pero no he podido volverlo a prender. No, yo para agradecerle también a Diana pues por tan excelente presentación. Como lo comentó Abelardo, ver estas cifras así frías pues es muy complicado. Yo creo que la manera como hicieron la presentación, que me pareció muy buena, muy clara, muy agradable, pues se entiende más este tema tan árido, porque no es fácil de digerir. Así usted lea el estado financiero, lea las notas, pero los comentarios. Sí, eso no es tan fácil, Diana. Yo creo que hiciste una muy buena presentación. Felicitaciones a vos, a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias pues por hacernos esta presentación en la asociación. Esperamos poder contar con vos pues en otra oportunidad cuando estemos avanzado el año para tener algún avance sobre los estados financieros de este año. César, veo que tiene la mano levantada. Para darle la palabra para ya cerrar pues el evento. César, prende por favor tu cámara y tu micrófono. Prendo el micrófono por ahora. Mónica, muy buena la presentación. Perdón, Diana, ya te cambié el nombre. Creo que sí, es un tema, pues, además de interesante, bastante complejo. De todas maneras, yo sí quería hacer un comentario por algunos otros comentarios que he oído. Pues Diana debe estar enterada de que en buena parte la necesidad de esta presentación se nos generó a raíz pues, de un escrito hecho por un compañero por ahí en algún medio alternativo, diría yo, no sé, donde en algunos generó algunas inquietudes, en otros muchas reacciones, algunas enconadas. Yo creo que más allá de algo en lo cual estamos de acuerdo es que de pronto se generaron algunos calificativos que no hubieran sido convenientes, pues, ¿no es cierto? Que de gimnasia lo que se hablaba por allá era de maquillaje
los números, y pues eso es una palabra también que muy de uso común en estos medios, pues, ¿no es cierto? Cuando se pretende referenciar alguna situación que va encaminada a embellecer algo, pues, ¿no es cierto? Se habla de maquillaje. Yo creo que en general es cierta facultad que tienen quienes manejan las cifras para definir con propios criterios la alineación de muchos de los conceptos a la norma y a la regulación establecida. A mí de todas maneras me queda la sensación de que en lo que se planteó hay algunas cosas de interés, y creo en la buena fe de quien hizo los comentarios, más allá pues de esos adjetivos que digo que hubiera podido evitarse para darle mayor altura a la cuestión. De hecho, en el comité, pues en la junta de la asociación llegué a plantear como saludable pues hasta escuchar un poco de manera paralela pues esa defensa de esas posibles motivaciones para haber generado algunos comentarios. Yo creo que sí es un poco pues censurable, por decirlo menos, esos elementos de calificación alrededor de la disposición de la información y del concepto pues de manejo de las cifras de manera más o menos amañada, cosa que no creo que sea real, y creo que hoy ha sido muy ilustrativa la presentación. Sin embargo, Diana, yo te haría una consulta muy puntual de todo eso que se dijo allá. ¿Qué pudiéramos nosotros ver con claridad en el sentido de que vale la pena pensar con más rigor lo que han sido todas esas inversiones por fuera en el crecimiento de la organización, que para algunos pues pone en riesgo el futuro de esas mismas inversiones, no tanto de la organización, y también la crítica de que ha descuidado pues algunas responsabilidades propias de sus mercados que podrían generar pues mayor beneficio para los dueños, como decía Francisco, en el uso pues de los recursos de la organización. Muchas gracias, Diana, pues, y una vez más felicitaciones, excelente su presentación, nos dejó ahí un material de estudio muy interesante, porque si bien hoy hemos tenido claridad en algunas de las cosas, yo creo que el entendimiento profundo, pues como el que tienes cuando expresas todo lo que manifiestas ahí con respecto a esos detalles, sería muy bueno, y ahí tenemos material para ocuparnos por mucho rato. Muchas gracias. Prende el micrófono, Diana, por favor. Gracias. Primero, muchas gracias a Leonidas, pues que no le respondí ahorita, y como lo había dicho al comienzo de la presentación, pues absolutamente a disposición de ustedes, cada que consideren que sea bueno que conversemos. De pronto cuando saquemos junio, que va a mitad de año, podemos volver a organizarlo para que nos quede como más cerquita a la emisión. Entonces estoy absolutamente pues disponible. Esto me gusta porque en la medida en que ayuda a generar claridad con respecto a todas esas inquietudes que se generan. Algo de esos comentarios he leído, y muchos otros pues en otros periódicos que salen o medios de comunicación que salen y dicen, a mí siempre me da mucho dolor pues cuando dicen esto del maquillaje. Pues yo he estado en finanzas mucho tiempo en la organización, y los últimos más de 5 años he estado en este cargo, entonces muy comprometida con la calidad de la información y con un equipo pues como muy serio y muy profesional. Y cada decisión que tomamos, porque la empresa, cuando me toca hacer entrevistas de selección de personal, una cosa que le digo a la gente es, la gente que llega a finanzas de PM, a los candidatos a los puestos, no tiene que leer los casos de libro en estos comunicados de las universidades, porque PM cada rato está viviendo casos de libro, está haciendo cosas diferentes. Y como decía hace un rato, yo creo que en esta administración no la hemos tenido fácil, nos ha tocado muy duro y muy complejo, pero finanzas tiene una peculiaridad, y es que no puede
darse el lujo de dedicarse a llorar en el mundo en el muro de las lamentaciones, en ninguna situación, en ninguna crisis, ni con Ituango, ni con esta crisis de gobierno corporativo, ni con la pandemia, porque los estados financieros sí o sí tienen que salir cada mes, el presupuesto se tiene que aprobar, los informes hay que entregarlos. Nosotros sí o sí tenemos que estar ahí al frente del cañón. Y lo que yo he vivido es un equipo absolutamente comprometido por hacer las cosas de la mejor manera posible. Y la tarea difícil de defender una posición u otra, pues me ha tocado a mí y lo he hecho haciendo eco de la valentía que creía tenía y la que no sabía tenía también, ¿cierto? Entonces no ha sido fácil, pero yo, pues les decía ahorita, yo he defendido estas cifras con la vida y yo creo que es verdad, ¿cierto? Que le hemos puesto todas para que esto sea una información creíble. Con respecto al otro que ya me preguntas, ya estamos saliendo del tema financiero, estamos hablando más de temas estratégicos y yo pues tengo mis opiniones y van a ser a título pues personal, ¿cierto? A veces no es muy fácil de ligar las dos cosas. ¿Yo qué les puedo decir? Yo considero que la estrategia de crecer fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque es verdad que en Colombia hay mucho por desarrollar en materia de servicios públicos. Eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que sea responsabilidad de EPM el atender esas necesidades. En el sector eléctrico, que digamos es donde más hemos crecido y donde más podíamos crecer, básicamente estamos en los límites regulatorios, superamos los límites regulatorios, con Ituango superamos los límites regulatorios. Entonces la posibilidad de hacer, para poder entrar a FINIA, el gobierno, para poder tener proponentes, tuvo que hacer modificaciones, ¿cierto? Entonces ya ahí, cuando se toma la decisión de crecer, ya estábamos cerca de esos límites y las posibilidades no era que, sí había mucho donde comprar, muchas buenas empresas, pero ya los límites regulatorios no nos daban. Y en agua, que no estamos ni cerca al límite regulatorio, estructuralmente es un sector diferente, donde todo depende de los municipios. Y yo digo, por lo mucho que hemos intentado con los regionales que teníamos, pues que Urabá, que Occidente y todo esto, es un asunto que depende de las administraciones municipales, y administraciones municipales que tienen una vista de vuelta. Estoy hablando, y todo esto son reflexiones personales, de 4 años, o sea, de corto plazo. 4 años, pues, desde el punto de vista económico es ya mediano plazo. Sin embargo, en servicios públicos, eso es mediano plazo. Entonces, normalmente no hay esa, yo no sé cómo llamarlo, esa visión de garantizar un servicio a su comunidad en el largo plazo, sino que básicamente las administraciones municipales típicamente quieren un buen servicio ya, con tarifas económicas ya, y con las inversiones de cuenta de EPM, porque EPM es rico, ¿cierto? Y eso no es verdad, además no lo podría hacer EPM así, ni tiene la facultad, ¿cierto? Por la misma ley de servicios públicos no lo podría hacer así. Entonces sí hay mucha oportunidad, pero real oportunidad son muy pocas. Y pues hemos tenido experiencias, yo digo que la inversión en servicios públicos que hemos hecho es parte de la gestión social que hacemos, literalmente, ¿sí? Sí, entonces, y pues en telecomunicaciones, yo creo que es un sector donde la empresa, así pues, otro fuera el querer, Pacho, es un sector donde la empresa hace ratos tomó la decisión de que no iba con su apetito de riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, a la empresa que le quedó crecer en otras geografías, ha habido pues aciertos y desaciertos, ha habido cosas que han salido muy bien, hay cosas donde hemos aprendido mucho, cosas que nos han dado muy duro. Bonjik, yo se los mostraba ahorita, ya operando y operando en unas condiciones normales, pero la construcción de Bonjik nos sacó canas a todos los que en ese momento teníamos que ver con la decisión, y pues ahí hay explicaciones para todo lo que pasó, pero literal la lección aprendida fue gigantesca. Yo creo que de ahí que en generación no se intentó crecer más por fuera de
en generación hidroeléctrica de Colombia. Entonces, yo creo que hay un sinsabor muy grande que sería como la lección que yo tengo, y es que las lecciones aprendidas con respecto al crecimiento en agua son muy grandes, porque nosotros crecimos, o las adquisiciones que se hicieron con una idea de negocio, y en la operación y por todos estos líos nos hemos enredado, y yo no sé si hemos capturado la oportunidad que se pretendía. Me explico. Básicamente, resumiendo en 3 palabras, como el racional del crecimiento en agua será: el mundo del futuro es de agua, ¿cierto? La necesidad de futuro es de agua. Entonces, nosotros hoy sabemos operar estos sistemas de distribución que tenemos aquí en el Valle de la Burrada, pero hay que aprovechar la posición en la que estamos para aprender de otra forma de hacer y prepararnos para llegar a otros mercados. Entonces, TICSA es muy buena en reuso del agua. Eso es una tecnología que se supone o es un segmento de mercado que se supone que a futuro tiene mucho valor que aportar. En ADASA es como ellos dicen, desalación, o nosotros decimos desalinización. En todo caso, aprender a hacer uso del agua del mar, que hay en abundancia, dado que la necesidad futura es el agua. Y entonces, básicamente, ¿qué se quería? Se quería aprender de esas 2 cosas para estar preparados para un futuro en el agua. Yo creo que nos hemos enredado en que si ADASA es muy lejos, que el mercado mexicano tiene esa empresa que es muy buena, pero es un mercado muy complejo. Entonces, en concretarnos en cuál era el racional para apropiarnos de él y de verdad estar preparado, yo siento que sí nos hemos enredado un poquito, pero de vuelta estoy hablando de algo que no me compete. Gracias, Diana. Te leo 3 mensajitos para que Leonidas cierre la reunión. William Franco te dice: Diana, felicitaciones. William. Mil gracias. Patricia te dice: muchas gracias por la presentación. Y Pacho Valderrama te dice: Diana, verte aquí ahí reconforta. Todavía EPM es una empresa maravillosa, gracias al personal de EPM, para que le lleve el mensaje de todos nosotros, los pensionados de esta asociación, a todos sus compañeros y a todos nuestros excompañeros de EPM. Bueno, yo por eso. Leonidas. Sí, para cerrar este evento, reiterarle a Diana y su equipo las gracias por tan buena conferencia y buena charla. Esperamos a todos ustedes que se animen a participar en la caminata que tenemos programada para el 19 de este mes al Cerro Chapecoense, que participen en nuestras próximas charlas sobre la situación. No aceptan invitados que todavía no estén pensionados, lo mismo que la charla de historia. Puede venir, siempre estará invitada y bienvenida, tanto a la caminada como a las conferencias. Yo le mando la invitación. Gracias. Yo le mando la invitación. Muchas gracias. Okay. Y muchas gracias a todos ustedes pues, por su participación en esta charla. Un abrazo. Bueno. Gracias de verdad, Diana, por tu buena disposición de venir a contarnos todo esto y por contárnoslo tan bien contado. Muy claro. Ok. Hasta luego todos. Nos vemos dentro de un mes con las charlas de las guerras mundiales y la actualización del momento actual que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, que es un momento muy difícil.